sentarse, amados. La resiliencia es una terminología que en los últimos años se está empleando para analizarla a nivel de lo que es el ser humano. La resiliencia, ese es un término de ingeniería, de construcción. Diríamos que es la base fundamental para que cuando un edificio, cuando una infraestructura se construya, la base y la solidez es lo que va a decir si es resistente ante un temblor, ante un terremoto, ante una situación adversa. Por ejemplo, vimos, creo que fue en el 2010, el terremoto en Haití y acabó. Muchas personas murieron porque la forma en que construyen la casa la hacen sin ningún fundamento, sin ninguna resistencia para que en cualquier evento de la naturaleza pueda quedarse en pie. Usted mira construcciones en Japón o construcciones que hacen en Los Ángeles y usted nota que ante cualquier movimiento, o en Chile, ¿qué encontramos? Que son resistentes. Y dice, wow, pero fíjate, ¿y cómo fue que solamente murieron 5 o 8 personas? Y en algunos países, como lo nuestro, de América Latina, donde hay personas que le dan un trozo de tierra o adquieren un terreno, pero construyen sin ningún principio de lo que es el principio arquitectónico de lo que viene siendo una ciudad y el orden. Ahora, ese término ya fue empleado ante lo que viene siendo el comportamiento humano. Entonces, ¿cuándo se emplea y cómo se emplea? Según la Real Academia Española, se define que se trata de la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones, límite y sobreponerse a ellas. La resiliencia es una actitud, no con C, actitud que viene siendo de capacidad, es una actitud de superación de las adversidades. Y este término se deriva del latín de la palabra resiliere. Ahora, que en el fondo lo que significa saltar hacia atrás o rebotar. Interesante, porque todos nosotros teníamos una sentencia de muerte. Todos nosotros fuimos, hermanos, expuestos a una vida de pecado. Y cuando conocimos al Señor y aceptamos y lo reconocimos como nuestro Señor y soberano, más tarde te voy a decir el legado y diríamos la decisión jurídica que dice la Escritura que se tomó con nosotros. Ahora, si la resiliencia es esa capacidad de sostenimiento, recuerden que la semana pasada hablamos que ellos, los discípulos, vieron a Jesús como un fantasma. Y llegó un momento que el Señor le dijo, vengan mis hijos, entren a la barca. Y el Señor, ¿qué hizo? Se entró con ellos a la barca. Y la barca, símbolo de protección de Dios. Hoy, fíjate que miramos con los ojos de un recurso que hasta el mismo Jesús invirtió, enseñó y les diríamos y vivió con ellos, y de tal forma que lo utilizó el Señor y hoy se lo ha dejado a aquel que conoce a Jesús, para que de esa forma pueda la persona entrar en una comunión con su Creador.
y es la oración. Por eso hablamos que la oración te convierte en resiliente ante la adversidad. La oración te convierte resiliente ante una realidad que hubo en tu vida, en tu pasado, que hoy tú todavía tienes que cerrar, y solo el Señor puede ayudarte a cerrar capítulos que Dios quiere que la cierre por completo. Porque cuando conocemos a Jesús, Él hace de nuestra crisis, de nuestro dolor, Él lo que hace es que nos crea una oportunidad para cada uno de nosotros salir hacia adelante. Ahora, en base a de que la oración es algo tan y tan importante, ¿por qué la oración es tan importante? Le digo por qué. Porque mira, la oración es lo que te va a ayudar para que cualquier plan que tenga el enemigo, el Señor puede deshacerlo, porque Él tiene la autoridad y el poder para deshacer todas las obras de las tinieblas. Ahora, ¿quién anda provocando desgracia? Es Satanás, el adversario. Y la Biblia le dice que él es el padre de mentira, él es el engañador. Por eso Santiago aconseja que hay una actitud que tú y yo tenemos que tener, y es de someternos al Señor. Porque cuando nos sometemos a Dios, la oración no se va a convertir en una carga. Cuando nos sometemos a Dios, y a veces me da apuro porque dirán, wow, pero la pastora se insiste que a la hora del mensaje de la oración le dice, por favor, éntrate. Busca la manera de conectarte con la oración, porque la oración te marca la diferencia. Si la Biblia dice sométete al Señor, ¿verdad? Porque cuando tú te sometes al Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, va a provocar el Señor que tú vas a tener una resistencia al estilo, es una construcción que tú vas a hacer, pero va a tener un fundamento para cuando lleguen esos momentos difíciles, como le llegó a una viuda y como le llegó a una madre. ¿Qué madre no puede o puede quedarse indiferente ante un problema que esa hija tenía, que ella no lo podía controlar? Si hay algo que lleva a una madre rápido a la tumba o destruye toda la energía física, emocional, es cuando sabe que un hijo está en problema. Entonces vamos a ver esos casos, de tantos casos que podemos mencionar en esta mañana, porque ni decir de un David, ni decir de un Pablo, el apóstol Pablo, como registra en 2 de Corintios, que él padeció muchísimo. Pero quiero presentar este escenario y vayamos a Lucas capítulo 18, como el Señor ilustra lo que va a acontecer en los últimos días antes de que el Señor levante su iglesia y venga el rapto. Entonces, Él utiliza la parábola de una mujer que requiere que ese juez responda a su necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, ¿cómo podemos decir a esa necesidad que tú tienes? No me la tienes que decir. Fija en tu mente la necesidad que tú tienes. ¿Tú tienes una necesidad de salud mental? ¿Tú tienes una necesidad de salud física? ¿Tú tienes una necesidad legal? ¿Tú necesitas que alguien resuelva esos papeles que están ahí, están guardaditos en migración? Tú necesitas una ayuda. Hay una carencia, y ahí vemos una carencia. El Señor ilustra la necesidad de orar
como una forma de nosotros tenerla como el recurso principal que va a conducirnos a nosotros a resistencia, a una resiliencia, pero una resiliencia que es como que tú plantas un árbol y tú no puedes esperar que ese árbol que tú plantas, que al día siguiente, las 24 horas, ya tú tengas frutos. Que es lo que pasa con muchos de nosotros. Que cuando ya estamos al borde de la bendición, nos desaparecemos. Nos cansa orar. Nos aburre. Hay gente que se aburre y dice, yo no puedo. Los cultos más maltratados y que un pastor tiene que continuamente orar es para que la gente se anime y se conecte y llegue a la oración comunitaria. Porque sabe el enemigo que cuando un pueblo ora, dice que no hay una cosa que tenga más miedo que un pueblo de rodillas. Eso es un ejército poderosísimo y que va a atacar porque hay ataques espirituales que tú y yo no lo conocemos y el de arriba lo conoce. Ahora, cuando tú tomas Lucas 18 y que el Señor utiliza esta parábola, ¿con qué intención? Con la intención de crear hoy en nosotros un comportamiento de perseverancia. Es decir, que hay cosas que tú y yo no la podemos dejar de hacer. El pastor decía el jueves, no podemos dejar de orar ni porque llegue el verano. ¿Y cómo es que es posible? Que ya llegue el verano y que ya no hay más oración. Y nos restauramos. Tú puedes dejarlo todo, pero no la oración. Porque la oración es lo que te va a dar a ti todos los recursos, los aminoácidos, la energía, todo de un presente y de un futuro de tu vida y tu familia que tú no conoces. Pero el de arriba lo conoce. Entonces, él dice que es la necesidad de orar siempre. ¿Para qué? Para no desmayar. Entonces, el ejemplo que pone es de una mujer viuda. Esa mujer iba, mientras ella sabía que ese juez iba a esa corte, ahí estaba esa señora, quizá iba tempranito y diría ese juez, pero bueno, y de nuevo llegó esta viuda. ¿Y qué yo voy a hacer con esta viuda? Pero al día siguiente está de nuevo y le dice, hazme justicia. Bueno, póngase usted 2000 años atrás, una viuda. Quizás era el derecho de su tierra, quizás eran sus propiedades, quizás habían reglas donde ella tenía limitaciones y al tener esa viudez, ella iba, quizás quería vivir sus últimos años con el sacrificio que le había dejado su esposo. Quizás estaba en una realidad, hermano, donde ella estaba constantemente clamando a este juez. ¿Y qué dice la escritura? Que ya lo tenía cansado. Y por eso el Señor dice, si ese juez respondió a esa viuda y él siendo un juez malo, ¿qué será lo que Dios no puede hoy en esta mañana hacer con tu vida y mi vida en cuanto a peticiones, a necesidades, a escasez? Él lo puede todo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer todo? Dale un aplauso al Señor. Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo. Esa mujer entonces, por producto de su insistencia, producto de su perseverancia, entonces ese juez injusto, entonces él decidió ayudarla y responderle a su petición. Al final, ¿qué vemos? Hermanos, vemos que el Señor lo que le está diciendo, que si eso fue ese hombre tan malo, ¿qué será el Señor? ¿Qué no puede hacer Dios por nuestras vidas? Pero hay algo que me llama la atención, hermano, y es que el Señor
ahí termina con una pregunta, y es: ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor, el Hijo del Hombre, venga? Es decir, que los acontecimientos que hoy vemos, un domingo una iglesia se llena, al día siguiente la gente no llega. Un domingo, cuando a nosotros nos levantaron, si alguien en la familia estaba enfermo, se quedaba el enfermo, y el que no estaba enfermo, pero ven acá, es que eso no se justifica, que si su mujer está enferma, ay, es que mi mujer está enferma y mi marido está enfermo, no se vayan a enojar, pero usted todavía está sano, váyase a adorar a Dios. No se justifica que una familia que ame y tema el nombre de Dios, en este tiempo donde tú y yo tenemos que estar conectados, nos desconectemos. Esa mujer viuda, ¿qué era lo que esa mujer viuda necesitaba? Ella necesitaba un veredicto legal, y ella lo pudo lograr, hermanos. Pero no solamente ella lo logró, sino que nosotros vemos cuántas dificultades habrá tenido ella para poder alcanzar esa necesidad que tenía. Para mí eso es un acto de resiliencia, para mí es un acto de perseverancia, para mí es un acto que hay que imitar, y es que no te canse. ¿Cuánto tiempo tú tienes orando por algo? Quizás un mes, quizás años, y el Señor no se ha olvidado de ti, porque aún el silencio de Dios es parte de Dios probar nuestra fe, porque ahora la Biblia lo que nos dice es que hay un escaseamiento, hay una escasez de fe, hay una pobreza en cuanto a confiar y creer en nuestro Dios. Ahora fíjese, si toma tú este caso de Lucas 18 y lo compara con el caso de una mujer extranjera, vamos a mirar en Mateo capítulo 15. Interesante. ¿Por qué es interesante? Porque a veces creemos en una sociedad como la que vivimos ahora, que solo Dios escucha a un grupito. Solamente Dios es parcial y tiene Él es predilecto y tiene su grupo en el cual Él lo cuida. Y aquí tú te vas a dar cuenta por la escritura que Jesús salió y se fue a la región de Tiro y Sidón. En el versículo 21 de Mateo 15 dice, a partir también del 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate ¿qué llama la atención? Es una gentil, es una persona que en su cultura no le enseñaron a creer en nuestro Dios todopoderoso, sino que tenían dioses. Pero a pesar de que ella era extranjera y a pesar de que ella tenía una carencia y tenía una necesidad, esta mujer, si tú analizas este texto y cómo lo enfoca Marcos le llama la mujer sirofenicia. Aquí le llama Mateo esta mujer cananea, una mujer que no pertenece al grupo de creyentes, pero hay algo que llama la atención. Y es el reconocimiento de Jesús, porque le llama Kyrios, le llama Señor. Y no solamente le llama Señor, sino que aparte de Señor le dice Señor, que en la palabra Kyrios, Señor, le dice Hijo de David. Cuando le dice Hijo de David, ahí está reconociendo a Jesús como el Mesías.
Pero primeramente tiene que haber un reconocimiento de nosotros de quién a quién es que le pedimos. Nosotros tenemos que reconocer a quién es que le pedimos y cómo le pedimos. Porque la palabra de Dios habla de cómo el Señor dice, y el Señor escucha la oración del justo. Él escucha la oración del justo. Aquí vemos, esta era una mujer inconversa, pero la forma en que ella se acerca a Jesús, ¿lo hace de manera correcta o incorrecta? Lo hace de manera correcta porque lo reconoce como Señor, Kyrios, y lo reconoce como el Mesías. Y por eso le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuántas luchas, cuántas batallas hoy las familias tienen para poder levantar hijos con una mente sana, para poder levantar hijos que el trabajo que tú hiciste en casa, en la escuela, no te lo dañen? Tú sabes que cualquier profesor, hermano, puede dañar el corazón de un niño. Y a veces no solamente el corazón, aún pueden hacerle daño a su vida. Y estamos entonces mirando la forma en cómo ella narra y le dice: ese es mi problema, mi necesidad es esa. Entonces, la verdad que los discípulos le molestaba y le dijeron: mira, despídela. Esa mujer lo que está gritando me molesta al oído. Oye, toda esa gritería, yo no quiero oír todos esos gritos. Saca a esa mujer de ahí. Usted ve cuánto cuidado hay que tener cuando tú y yo vemos a alguien que físicamente lo decimos: esa persona está perdida. Mira cómo anda con tanto tatuaje. Mira cómo tiene tanta droga. Mira lo perdido que está. Pero aún esa persona perdida, si se acerca con un reconocimiento de la divinidad de Jesucristo, Él está dispuesto a hacer la obra. Ustedes ven que la solución la tiene Cristo. Ustedes ven que la solución es vía la oración. Y entonces ahí vino esa conversación y el Señor le dijo: ven acá, pero tú lo que eres una gentil. La palabra gentil, al judío lo veían, el gentil era como el símbolo de perro. Un gentil es como un perro para el judío. Y por eso usted ve que ahí hay aspectos culturales que tú y yo no vamos a entrar en detalle. Pero lo que queremos saber es lo siguiente: que había un demonio que atormentaba a su hija. ¿Qué podemos ver, hermanos? Que esta señora insistió en ese diálogo y a pesar de tener una cultura distinta, el Señor admiró la fe de ella. Por eso al final usted ve que dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Alabado sea el nombre del Señor. Tú sabes que te voy a decir algo. Puede ser que nosotros hoy, yo tengo aquí, diríamos, algunos versículos que cuando los veo, hermano, te voy a decir algo. El psiquiatra, el psicólogo, el doctor, las personas que dan apoyo cuando una persona está en momentos de crisis, nadie puede proveer lo que provee Jesucristo, y lo hace cuando un pueblo de una manera sencilla se humilla a través de la oración, y la oración hace tocar el corazón de Dios para responder a esa petición. Y es Dios el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Y te voy a decir algo. ¿Por qué es tan importante entender que tú y yo tenemos que ser resilientes ante las adversidades? ¿Por qué tú y yo tenemos que tener esa resiliencia ante la adversidad? Yo quiero que te vayas
y busquen Colosenses capítulo 2. Tú y yo teníamos en la corte, no se te olvide que tú y yo teníamos una cuenta pendiente. Tú y yo éramos merecedores de la muerte. Tú y yo no merecíamos la salvación. Pero la forma, aquí está lo que dice la Escritura para que tú entiendas la profundidad de la palabra de Dios, para que tú entiendas que esa sentencia que tú y yo teníamos, el Señor en la cruz del Calvario, Él ya pagó el precio por ti y por mí. ¿Qué dice? Y vayan conmigo, Colosenses capítulo 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay diablo, no hay principado, no hay espíritu de las tinieblas, no hay desgracia que toque tu vida, que toque tu familia, si tú crees en lo que está diciendo ahí. Si tú lo crees y tú confiesas y tú dices, sí, Señor, realmente eso que había, esa acta, el Señor la anuló cuando Él fue a la cruz del Calvario. Oh, gloria a Dios. Cuando entonces, ahí está hablando de qué está hablando, de que el Señor ha perdonado nuestras vidas. ¿Tú sabes cuál ha sido una de las cosas? ¿Tú sabes cuál ha sido de las cosas más grandes que a mí me impacta mucho? Hace poco que la ciencia, los científicos del área de la salud han comprobado algo que tú y yo hace tiempo que lo conocemos. Ellos van y dan 15, 10, 11, 8, cuantas terapias deciden hacer. Pero hay algo que ellos recientemente han agregado a la solución de los problemas de su clientela y de los pacientes. Y les voy a decir qué es. ¿Quién me puede decir qué han agregado los científicos? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Comienza con P en español. El perdón. Qué maravilloso. Lo que a un científico, a un psiquiatra, a un psicólogo le cuesta tiempo entender y decirle a esa persona que no ha podido sanar su salud, que no ha podido sanar su corazón, que todavía está con un pasado viviendo en el presente, que todavía no ha sabido conducir su dolor, que todavía está batallando. Hoy los científicos de la salud han agregado el perdón como una alternativa. Y tú y yo, se nos habla en este altar, siempre se nos habla que tú y yo, para recibir esa liberación, como lo hizo Job cuando estaba en su momento difícil, él oró y realmente el Señor trajo, a través del perdón, hubo esa liberación y esa sanidad. Amados, hoy es un momento que nosotros tenemos que entender. Si quieres, ve inclinando tu rostro en lo que te voy a decir, algunos versículos que te van a tocar. ¿Por qué? Porque muchas veces tu pecado no es tan grande. Tú no eres un asesino, tú no eres un delincuente, pero en pequeñas cosas hace que el enemigo vaya sembrando cizaña en tu vida. ¿Y qué dice Santiago 1:19? Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando la inmundicia, la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuánto en esta mañana están dispuestos a recibir esta palabra? Entonces inclina tu rostro. Padre de la gloria, tú conoces las crisis y momentos donde se necesita ser resilientes, pero no una resiliencia secular. Tu palabra nos enseña de 2 casos que se acercaron a ti. Y a pesar que los discípulos no querían hacer nada y que querían ahuyentarla y sacarla, tú la escuchaste. Y tú sabes, Señor, que eso es lo que tú haces. Aquellos que están con necesidades especiales, aquellos que tienen familiares con necesidades especiales, aquellos que ya su cuerpo no le funciona, aquellos que están siendo amenazados por enfermedades. Di la palabra. Gracias, Señor, porque tú acabas de anular, tú anulas, Señor, todo plan del enemigo. Tú ahora traes liberación, pero con ese reconocimiento que la forma es la oración como un estilo de vida que no debe de forzarse, sino que tiene que ser un tiempo amena contigo, Señor. Oh Padre, gracias por anular esa acta. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por perdonarnos, Jehová Dios mío. Tu palabra nos dice en 2 de Corintios, perdónense, porque si no nos perdonamos, entonces Satanás va a ganar ventaja sobre nuestras vidas. Oh Padre de la gloria, pon un espíritu de perdón, pon un espíritu de humillación. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Da a este tu pueblo una semana de cobertura. En el nombre de Jesús, prepáranos para tomar la cena. Que cuando el pastor pase ahora, nuestros corazones se sensibilicen para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.